Recuerdo haber estado escuchando una predicación de un pastor que escucho bastante, la verdad. Se llama Fabián Liendo. También es conocido por una banda de rock argentino que se llama Kiosco. Él estaba hablando sobre el deber de discipular y al final habló sobre lo que es la indiferencia. Y luego contó un ejemplo, una historia de Hudson Taylor. No sé si lo conocen, ya no está. Él fue de finales del siglo XIX, falleció a comienzos del siglo XX. Él estaba haciendo una labor misionera en la India, iban viajando en un barco y de pronto se escucha un grito. Resulta que alguien había caído al mar. Un hombre cayó al agua, decían. Entonces, él buscó por todas partes para ver quién era y se dio cuenta de que era uno de sus compañeros misioneros, uno de sus amigos más queridos que había precisamente caído al agua y la corriente era muy fuerte, se lo estaba llevando, iba a morir. Entonces ve con esperanza que había un grupo de pescadores ahí mismo y estaban con redes. Entonces le empieza a gritar: por favor, tiren las redes para rescatar a ese hombre, cayó un hombre al agua. Y estas personas le responden: no podemos, estamos pescando. Y estamos pescando acá. Entonces él le dice: sí, pero un hombre, un amigo, él está ahí, necesita ayuda, está pidiendo ayuda. ¿Cómo no pueden? Y le dice: es que nosotros ahora no podemos hacer eso. Tengo $5, tengo $5 que les podría dar. Y les dice: no, eso, no vamos a hacer esto por menos de $30. Y él dice: es que lo único que tengo en este momento son $14. Después sí, si yo puedo hacer el ejercicio, si llevábamos eso a rupias a finales del siglo XIX, y sería algo así como el equivalente a 3 o quizás 6 meses de salario de una persona en la India. O sea, no era poco, y se lo dio todo. Ellos dijeron: ya bueno, y tiraron las redes y lograron con éxito sacar el cuerpo de esta persona. Solamente eso. Y él dice: hice todo lo posible para restaurar su respiración y el latido de su corazón, pero no fue posible. Y dijo esta frase también, que menciona que le quedó para siempre: una vida había sido sacrificada por la indiferencia de los que podían salvarla casi sin esfuerzo. Claro, a ellos no les interesaba la vida de esta persona por su indiferencia. Y a veces en las iglesias pasa eso. En el corazón del pecador pasa eso. Hay indiferencia. Pero sí les interesaba mucho otra cosa. Lo que podían obtener a través de eso. El bien, lo que era para ellos mismos. Y decía: sí, por esos $14 les cambió la cara. Y cambió su disposición, afectó su voluntad. ¿Qué gano yo con todo esto?, dijeron. Y eso es egoísmo. Egoísmo. Y de eso quiero que hablemos hoy. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Versículos 4 al 7. Va a parecer que voy a hablar de otro tema, ¿ya? Pero ahí vamos a ir ordenando un poquito las ideas. Dice así, 1 Corintios 13, 4 al 7, tengo la versión Reina Valera también en las pantallas. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si me ayudan con el versículo 5 nuevamente. El amor, ahí dice, no busca lo suyo, es la segunda indicación que está. Si leyeran esto quizá en la versión Dios habla hoy, o NBI,
o Palabra de Dios para Todos, o la Reina Valera contemporánea, diría ahí, el amor no es egoísta. Bien, quiero dejar esta enseñanza en las manos del Señor, así que si me acompañan orando. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón. Transforma nuestra vida, Señor, a través de lo que tu palabra tiene que decir ahora, Señor. Habla, Señor, a través de este siervo, tus palabras, Señor, y que lleguen al corazón de cada uno de los que está acá, sean creyentes, hijos tuyos o no. Todos, Señor, que puedan recibir hoy día esta palabra, ser consolados quizás, confrontados también, pero sobre todo, Señor, que nos podamos acercar más a ti y finalmente darte gloria a ti con esto, Señor. Te alabamos y pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero partir preguntando, ¿cuál es, si saben quizás, si algunos quizás ya han leído la palabra y puedan decirme, ya han pasado tiempo estudiándola, incluso memorizando algunos textos, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Lo saben? Amarás, Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y después dice, con toda tu mente. Por lo menos acá en la versión Reina Valera. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tú como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, yo podría decir que algunos ya lo sabían de memoria, no fallaban en esto, por lo menos tenían la esencia clara, algunos quizás se puede decir primero iba mente, después iba alma, ya, en fin, pero estaba la idea ahí, no fallábamos en conocer cuál era el principal mandamiento. Quizás para algunos puede ser nuevo. Ahora la pregunta puede ser nuevamente la misma. ¿Fallamos en esto? ¿Fallamos en esto que acabamos de decir? ¿Nuestro amor es perfecto? ¿Lo amamos con un corazón totalmente puro? ¿Por qué no es un amor perfecto? ¿Qué es lo que pasa ahí con cada uno de nosotros? Puede que haya pecados muy evidentes. Mi amor no es perfecto porque yo estoy ocupado mucho en mis vicios, en mis adicciones, en mi violencia, en mis agresiones, en pecados que si cualquier persona viera eso quedaría impactada. En esos casos la tarea de identificar el pecado es más fácil. Está ahí, es muy evidente. Lo que me impide avanzar en mi vida, en mi misión, en que mi amor sea perfecto, está claro, tienes ese problema. Otra cosa es solucionarlo. Estoy diciendo, identificarlo. Otra cosa es solucionarlo. Pero al menos podemos identificar el problema. Pero hay muchísimos casos, sobre todo en las iglesias, en las personas más religiosas que ya conocen de cómo funciona el cristianismo, que podríamos decir, sí, sé que mi amor es defectuoso, pero no peco tan gravemente como otros. No mato explícitamente, no robo explícitamente, no agredo explícitamente, no adultero explícitamente. Y en esos casos es más difícil. ¿Cuál es mi problema? Y de eso se tratan los pecados respetables, que es lo que hemos estado viendo hace mucho tiempo ya. Y son pecados que nos cuesta identificar, que les damos cabida en nuestra vida, que los toleramos a veces, porque decimos que forman parte de nuestra naturaleza. Están ahí, los excusamos, los justificamos, los dejamos pasar. No son tan graves, parece, los dejamos para el final. Y los podemos explicar diciendo que es parte de nuestra naturaleza. Los niños pequeños, supongamos un niño de 1, 2, 3 años, desde temprana edad manifiesta egoísmo. Este es mi juguete, mío, este es mi dulce. Ahora quizás con algunos puedan decir, este es mi celular, es lo que yo estoy viendo en la tele, no me lo cambies, pero es mío, no lo quiero compartir. No te atrevas a quitarle un dulce a un niño, es muy fácil, pero calmar ese llanto quizás no tanto. Entonces decimos, la naturaleza del humano es egoísta. Es así el ser humano por naturaleza. Y eso es una forma de explicarlo.
no de justificarlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es explicar lo que pasa en el ser humano, otra cosa es justificarlo y tolerarlo y darle cabida. Pero también acá el egoísmo, aunque digamos que es natural en nosotros, también es pecado. También a los ojos de Dios es rechazado. Es la esencia de una vida contraria a todo lo que Dios quiere para nosotros. Es aborrecible y no nos damos cuenta y le damos cabida. Y que entre y que invite amigos. Y lo peor es que es fácil detectarlo, pero en otros, no en mí. En mí identificamos a una persona egoísta a kilómetros de distancia, pero no somos capaces de identificar nuestro propio egoísmo. Y cuando alguien nos confronta y nos dice, veo egoísmo en tu vida, Guido, entonces todos mis mecanismos de defensa, de pelea, se activan. No, pero es que lo que pasa es esto y empiezo a dar razones. Pero cuando una persona es capaz de decir, sí, yo soy una persona egoísta, que es raro, es poco común. La ceja se te levanta hasta casi romperse. Recuerdo que yo tengo amigos que llamo amigos de parque. Nuestros hijos juegan juntos en el parque y mientras los papás nos quedamos ahí mirando, cuidando a los niños, no hagas eso, entonces nos vamos de a poquito haciendo más cercanos a los otros papás. Entonces, recuerdo que había conocido hace como una semana, a Camilo, que era papá de un compañero de Esteban, un par de cursos más grandes, y lo estaba saludando, y Camilo, una persona muy educada, muy cortés, me pregunta cómo estuvo mi día. Bueno, llevábamos como una semana ya hablando. Él ya conocía algo de mí, ya sabía algo de mi fe, yo ya conocía de lo que él creía, no era una persona cristiana, y le digo, bueno, la verdad, tú me preguntas cómo estoy, la verdad es que estoy un poquito estresado, estoy un poco cansado, un poco enojado incluso porque yo quisiera hacer un par de cosas y no puedo, el tiempo no me da, mis niños empiezan a portarse mal, yo tengo que cuidarlos varias horas del día, pero la culpa, le dije, no es de mis hijos, porque es muy fácil para mí echarle la culpa a estos niñitos. La culpa es mía. Yo soy un egoísta de porquería, le dije. Y todo es centrado en mí, son mis tiempos, mis responsabilidades, mis deberes, mi yo, mi ego, mi reputación. ¿Qué van a pensar de mí? Yo no soy capaz de dejar algo sin sentirme primeramente frustrado. Sí, los niños me piden ayuda, yo voy a ayudar. Mis niños me piden jugar, yo voy a jugar con ellos. Pero no sin antes decir, ay, me gustaría tanto poder estar haciendo otras cosas, porque es para mí. Y yo quisiera esto. Y ese es mi bien, yo. Y él, acuérdense que estaba hablando con Camilo, y Camilo me miraba y era como, no sé qué habrá estado pensando, pero yo creo que era como una cosa de, muchas veces le he preguntado a alguien cómo ha estado, pero nunca me había respondido así, esto es totalmente raro, yo solamente quería saludarte, hombre, tranquilo, pero aún así su impacto de, oye, yo soy egoísta, estoy mal, pero es mi culpa, fue una cosa que dio cabida a que conversáramos más. Y entonces le pude hablar y hablamos como por una hora, eso sí, gracias a Dios nuestros niños nos dejaron hablar tranquilos, ellos jugaron bien, no lloraron, no se cayeron, no pelearon, fantástico. Y hablé con todos los versículos que pude recordar, le prediqué el Evangelio, me hizo preguntas, usé todos los ejemplos que aquellos que saben con los que yo he evangelizado, que me gusta tanto usar ejemplos, usé hasta que no tenía nada más que decir, y cuando ya no sabía qué decir, él me hacía más preguntas, y era una conversación hermosa. Y ese es el impacto que puede producir y dar cabida el haber destrozado o comenzado a destrozar el egoísmo. Y romper eso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que puede romper el egoísmo en nuestra vida? ¿Qué es eso? Y generalmente uno debiera hacer esto al final. Yo quizás esté predicando 40 minutos y los últimos minutos lo ocupe para decir cuál es la solución al problema del egoísmo. Pero en este caso, yo quiero comenzar de inmediato, tan pronto, diciendo cuál es la solución a esto. Ya voy a explicar por qué. Hay una razón de por qué quiero partir por la conclusión. Vuelvo.
¿qué es lo único que puede derrotar al egoísmo? Y la respuesta a la que puedo llegar, y durante la semana he trabajado y he podido concluir esto guiado por el Señor, esa respuesta es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el egoísmo es un pecado. El egoísmo es un pecado y el pecado se vence con arrepentimiento. El egoísmo es muy común y el arrepentimiento es algo totalmente no común. Es algo totalmente sobrenatural. Literalmente, arrepentimiento significa esto, cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra mente por una nueva. Egoísmo se compone de dos partes, por lo menos la palabra como la conocemos ahora en español. Ego significa yo y ismo lo podríamos entender quizás como el sistema o como el comportamiento, la naturaleza, algo así. Es el sistema de buscar lo que es para yo, para el yo. En 1 Corintios 13, versículo 5, está todavía en las pantallas, dice, el amor no busca lo suyo, se busca a sí mismo, el egoísmo. El egoísmo lo que hace es eso. Entonces, esa palabra ahí, busca lo suyo, ese lo suyo que está ahí, en griego sería una palabra que viene de auto. Conocemos, la hemos escuchado mucho esa palabra, la usamos todos los días, auto, que significa a sí mismo. El automóvil se mueve a sí mismo, no necesita un caballo. Entonces, ¿qué es lo más natural que hay en uno mismo, en el auto? Lo más natural que yo tengo, lo más natural que Guido tiene es Guido. Lo más natural que tú tienes eres tú, tu persona. El egoísmo es un sistema que por naturaleza siempre está activo en cada uno y busca algo completamente natural y no necesariamente pecaminoso originalmente, que puede ser buscar buena salud. Quiero que mi cuerpo esté bien, quiero buena alimentación, quiero comodidades, quiero sentirme feliz. Pero debiese también preocuparme yo de lo bueno para los demás. Yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú estés bien, que tú también estés feliz. Todo eso. Cuando yo me preocupo de los demás, ahí pasamos a hablar de otra palabra. No es amor solamente a mí mismo, es amor a los demás también. Amor. Pero en el egoísmo yo busco el bien para mí sin considerarte a ti. Me interesa que yo esté bien, pero tú no me importas. Eso es el egoísmo. Incluso aprovechándome de ti. Sacarte provecho para yo estar bien. Y eso es totalmente pecaminoso. Así como lo digo, suena horrible. Suena despreciable. Pero puede haber un cambio. Y eso se llama arrepentimiento. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia. Meta significa transformación. Algo es transformado. ¿Qué cosa? Noia. Noia es transformado. Y noia significa mente. O sea, es la transformación de nuestra mente. Y eso es lo menos común que puede existir. El egoísmo es lo más común en el ser humano. El deseo para mí. El arrepentimiento es lo menos común, es raro que ocurra. Y es algo que el ser humano ha deseado históricamente. Pero lo único que logra no son mentes transformadas. El ser humano lo único que ha logrado es mentes manipuladas. No sé si han leído o visto la película La Naranja Mecánica. Es muy antigua. Alex es inducido al arrepentimiento de una manera obligada, de una manera involuntaria. Y él se sometió obligadamente, lo sometieron a una terapia de shock. ¿Han visto esa escena cuando está la persona viendo unas películas así con los ojos? Se le somete a esa terapia para que cuando sintiera un deseo de hacer algo malo, sea agredir, o sea agredir sexualmente, lo que sea los pecados que él hacía, sus delitos, él iba a tener un deseo incontrolable de vomitar, le iban a dar náuseas. Y de esta manera Alex dejó de hacer lo malo, salió de la cárcel y cuando estuvo ahí en libertad, le dieron ganas de hacer nuevamente lo malo y le daban ganas de vomitar, no podía seguir. Era asqueroso. Su mente fue motivada entonces por el miedo a esas náuseas, nuevamente, a dejar los malos caminos de la delincuencia y su mente fue no transformada, su mente fue manipulada. ¿Qué es lo que motivaba a Alex a no cometer delitos? Yo
Recuerden que estaba hablando del egoísmo. Yo no sentir náuseas, yo no vomitar, yo sentirme bien, yo no estar mal. El problema de Alex, el egoísmo, no se trató para nada. No se trató para nada. La manifestación externa sí, pero lo profundo no. Conclusión. Se podría decir que su cambio se debió a un miedo egoísta. Su cambio fue por egoísmo. Y un cambio provocado por razones egoístas es totalmente pecaminoso. Sigue lo mismo. Idea 1. Idea 1. Tú eres capaz de darte cuenta de que tu pecado es el egoísmo. Ya, llegamos a ese punto. Sí, hay egoísmo en mí. Idea 2. Tu motivación para pedir perdón ante Dios por tu pecado, y vas a orar, vas a cerrar los ojos y vas a comenzar a hablar con Dios, pero motivado por esto. Un deseo egoísta de yo evitar consecuencias incómodas y yo evitar consecuencias dolorosas para mi vida. Conclusión. Básicamente estás sanando egoísmo con más egoísmo. Y ojo, el arrepentimiento inicialmente puede ser motivado por este tipo de miedos. Inicialmente. No quiero ir al infierno. Podemos predicar así. Y puede ser un buen gancho para acercarnos a otras personas. Pero el arrepentimiento verdadero es completado cuando es motivado por la bondad de Dios. Podría ocupar otro término, la benignidad de Dios. Un deseo benigno, no maligno, no egoísta, un deseo de bondad. Me explico. El arrepentimiento es presentado así en la Biblia. En Romanos, miren, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Este texto nuevamente está en el Nuevo Testamento, lo que significa que fue escrito originalmente ¿en qué idioma? En griego, ¿ya? Pero si lo leyéramos ahora en hebreo, la palabra arrepentimiento sería shuv. Así, S-H-U-V corta. Y eso significa literalmente darse la vuelta para allá, 180 grados. Eso significa shuv. En Isaías, movámonos nuevamente en la Biblia, vamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y vuélvase. Esa es la palabra shuv, que se podría entender ahí como arrepentimiento. Vuélvase a Jehová. Y, versículo 7, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando yo quiero sanar mi pecado con un arrepentimiento egoísta, estoy motivado por un miedo egoísta a las consecuencias que podría sufrir yo. Recuerden, el ego. ¿Puedo yo ser impactado hasta el punto tal de dejar de hacer lo malo, como Alex? Pero no es lo que me pide el Señor, eso es incompleto. ¿Me explico? Isaías 55 se podría dividir en dos partes. En este caso hablaríamos de Isaías 55, 7a. Si me ayuda Francisco con esa vendría siendo la parte anterior. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hasta ahí. Eso podría ser únicamente alcanzado, si yo quiero lograr esa parte, eso puede ser alcanzado por ese miedo egoísta. ¿Y quedaría yo entonces en claro? No estoy en lo malo y quedo libre de lo malo. Quedo acá en esta posición neutral, en medio de la nada, como una presa fácil para cualquier enemigo. Pero si vamos a la parte B, que sería, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, eso solamente puede ser alcanzado cuando contemplamos a Dios.
cuando contemplamos la riqueza de su benignidad, de lo bueno que es Dios, de que nuestro egoísmo puede ser transformado. Y entonces la reflexión en este punto es esta. Probablemente nos hemos estado arrepintiendo todo este tiempo por nuestros pecados mal. Yo muchas veces me he encontrado conmigo mismo confesando mis pecados por miedo a los castigos y consecuencias que yo puedo sufrir. Y ese es un arrepentimiento egoísta, si se le puede llamar arrepentimiento. Es un arrepentimiento incompleto, es un arrepentimiento Isaías 55, 7a. Solamente esa parte. Miren, un ejemplo. Un hombre le es infiel a su esposa, pero se arrepiente de haberlo hecho por estas razones. Yo noté acá 7. El miedo a ser descubierto por su esposa. El miedo a perder la paz en su hogar. El miedo a dejar embarazada a una mujer ajena. El miedo a tener que desembolsar mucho dinero en pensiones alimenticias. El miedo a tener que soportar todos los trámites de un divorcio. El miedo a verse distanciado de sus propios hijos. El miedo a que esa mujer en verdad sea una aprovechadora. Y podríamos seguir. Ese arrepentimiento de la primera mitad de Isaías 55, 7 sería efectivo solamente por razones, y podría alcanzarse por razones egoístas. Y de hecho podría considerarse sabiduría. Es sabio lo que yo digo. Sí. O sea, deja de serle infiel a esa persona porque puedes tener todo este tipo de consecuencias. No te conviene, para nada, pero es incompleto. Todas esas son motivaciones egoístas que podrían ser complementadas y perfeccionadas por esta. Amo mucho a mi esposa y no quiero que ella sufra. Amo mucho a Dios y no quiero deshonrarlo. Ese es un arrepentimiento con motivaciones ajenas al egoísmo, donde ya no estoy centrado en mí. Y eso es, obviamente, algo que se puede complementar con el miedo a ser castigado por Dios. Pero es también un miedo que tiene a Dios como protagonista. Él es Dios. Él es digno de ser temido. No es el miedo a quedar mal parado frente a la sociedad, lo cual también puede ser importante. Pero es el miedo quizá a perder mis privilegios simplemente. Entonces, batallar contra el egoísmo es algo más complejo de lo que parece. Está más presente de lo que uno cree. Bueno, dicho esto, ¿cómo podría el egoísmo manifestarse en nuestra vida? Ya hablé de la conclusión, ya hice la conclusión. Ahora, ¿cómo podría el egoísmo manifestarse en nuestra vida? Ya sabemos la solución. Tiene que ser un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento egoísta, porque estaríamos dando vuelta en lo mismo. Por eso quise partir por ahí. Pero lo vamos a ver, esto, cómo se manifiesta, no en el caso de cada uno en particular. La pregunta va a ser, ¿cómo se podría manifestar el egoísmo en nosotros como iglesia? En nosotros como iglesia. Quiero que veamos el caso de una iglesia en particular en la Biblia. Usted ahí en su folleto hay una pregunta, si no me equivoco. Hay un libro de la Biblia lleno de deseos egoístas en los cristianos, y hay una línea. No sabemos cuál es. Bueno, sí, en verdad quizá ya lo han sospechado. Me refiero específicamente a la primera carta a los Corintios. Y ahí yo puedo ver varios deseos. Yo iba a poner en esta parte así como 7 deseos egoístas en primera a los Corintios, pero me encontré con que eran más de 10 y más de 15 y ya no iba a estar hablando como 2 horas de esto. Y la predicación no puede ser tan larga, la Biblia no lo permite. Si no, puede haber alguien que se quede dormido. Hay un caso de Eutico, que queda ahí como antecedente, que se quedó dormido, se cayó por la ventana, se murió. Lo tuvieron que resucitar. Entonces la predicación tengo que mantener un tiempo también. Ahora, nuestra motivación, una primera motivación acá, que podemos ver en primera a los Corintios, es que nuestro propio enriquecimiento espiritual nos motiva, pero no el de los demás. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Primera Corintios, capítulo 1, 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia.
Obvio, no queremos maldiciones. Dios enriqueció a los corintios con mucha sabiduría. Y el Señor a ti te puede dar mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho entendimiento de lo que es el Evangelio, de la Biblia, de la teología. Fantástico. Pero todo eso sin amor a los demás y solo velando por tu propio desarrollo no sirve de nada. Yo estoy creciendo mucho en sabiduría y conocimiento, pero los demás son lentos, son necios, son reductores en el camino de mi velocidad espiritual. Entonces los dejo, quizás me cambio de iglesia. En esta iglesia no soy bendecido, son inmaduros. Entonces busco otro grupo donde yo me sienta más enriquecido. Y si el Señor quizás te quería a ti para bendecir a este grupo de pecadores, y tú velando por tu propio desarrollo te fuiste a un lugar donde quizás no vas a poder bendecir a nadie. En fin, ama al Señor, ama a tu prójimo. No seas egoísta con las riquezas espirituales que Dios te dio a ti, úsalas para los demás. No seas egoísta con la sabiduría que Dios te ha dado. Pues está escrito ahí en el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y después en el 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Una segunda motivación. Deseamos dones para nuestra propia edificación. Versículo 1:7. De tal manera que nada os falta a los corintios en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios lo tenían todo. Todo, eran ricos, tenían personas con mucho conocimiento, tenían personas con muchísimos dones, llamaban a la iglesia a hacer algo, a trabajar, iban todos, querían predicar, levantaban la mano 20 que querían predicar, había de todo, personas enfermas, alguien quería ayudar, alguien quería orar. Son capacidades que Dios da para servir a los demás, los dones, para servir a los demás. Pero los corintios amaban la primera parte de esa frase, amaban las capacidades que Dios da. Quiero que Dios me dé talentos, pero no amaban el servir a los demás. No amaban el usar eso que Dios te dio para ellos. Yo he escuchado a muchos, y a mí mismo, decir, necesito conocer mis dones para saberme útil, para verme quizás reconocido. Pero no he escuchado a nadie, o a muy pocos en verdad, decir, necesito servir a los demás. Yo el otro día hablaba, le mostraba a los jóvenes, de hecho, una conversación que tuve por una publicación en YouTube con otro líder de jóvenes, y él me decía finalmente, cuando ya avanzó un poquito la conversación, ahí que era pública en todo caso, y él me decía, entre más grande me hago, veo que yo mismo necesito buscar apoyar a las nuevas generaciones, aún más porque no voy a estar aquí para siempre. Yo mismo necesito entregarme, como que si no me entrego me siento mal, necesito sacrificarme por ti. Yo leía eso y me quedé sentado ahí frente al computador leyendo. ¿Qué escribió este loco? Yo mismo necesito sacrificarme por los demás. La motivación no es tener un ministerio exitoso de jóvenes, y él lo ha dicho en otros videos. ¿Qué importa si el grupo es chico? La motivación es cuánto me entrego yo por amor a ellos. Aunque no se lo merezcan, aunque yo sepa que son apáticos y que quizás desearían no estar ahí, pero si en algo soy útil, me entrego. Pero los corintios, a ellos les tenían que explicar, oye, los dones son para edificación de los demás, por favor. No son solamente para que te vean a ti, para que tú recibas aplausos, para que recibas admiración. Eso con los dones. Una tercera motivación. Deseamos reconocimiento entre los hombres. Versículo 12, ahí en el capítulo 1.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos. Nota cómo está el yo ahí metido, el ego. Yo soy de Cefas y yo de Cristo. En el capítulo 2, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, no es nada. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No somos nada delante de Dios. Dios es el Señor de la obra. Nosotros tenemos solamente el privilegio de ser parte de esto. Sea hablando, sea escuchando ahora. Sea asimilando esto, haciendo el esfuerzo ustedes que tienen que estar haciendo ahora porque esto llegue a sus mentes, que llegue a su corazón. Ustedes tienen el deber ahora de estar diciendo, yo quiero que el Señor abra mi corazón para que entienda esto, para que transforme mi vida. Es solamente un privilegio que Dios nos da, pero no somos indispensables. Yo no soy indispensable. Si yo me bajo ahora, puede subir otro a predicar. Pero Dios es el que da el crecimiento. A Dios toda la gloria por la iglesia que crece. Pero si mi deseo de servir es alcanzar a estar yo en los libros de historia y ojalá un cuadro mío ahí y que al lado de la cruz hay un cuadro mío que finalmente diga, no, esta es la iglesia donde pastoreó el pastor Guido Bello. Esa es una motivación totalmente egoísta y la estoy llevando al extremo en este caso. Pero se puede dar en muchos niveles, quizá niveles silenciosos, con tus pensamientos solamente. El deseo, el anhelo de estar siendo visto, el deseo de que se me agradezca simplemente. Noten que en sí no es algo malo que se me agradezca. Eso a mí me motiva. Ayer por un video que subí a YouTube me hicieron un comentario larguísimo que eran puras felicitaciones porque el video le encantó a la persona que lo vio. Y yo quedé así con un deseo de, qué genial, pero finalmente simplemente una motivación para seguir adelante. Simplemente una motivación para seguir adelante y gloria a Dios porque lo viste y porque lo entendiste, fantástico. Pero si no, cuando mis motivaciones quiero simplemente, ¿por qué solamente me agradece uno y no 50? Ahí el egoísmo comienza a invadir todo mi ser, todo mi servicio. Llamaré a un hermano de la tercera edad de la semana, con la motivación de que este abuelito luego diga, el único que me llamó cuando yo estuve enfermo fue el pastor Guido. La acción fue hermosa, la motivación fue horrible. Así que tenemos que también tener cuidado con eso. Lo hacemos quizás por el reconocimiento entre los hombres. Una cuarta. Evitamos confrontar el pecado de otros, aunque éste destruya a la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, hasta el 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, noten eso. Nuevamente lo repito, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ellos podían servir de muchas formas, tenían muchos dones, tenían mucho conocimiento, las mejores predicaciones que podían haber estaban en Corinto. Podían hablar en todas las lenguas existentes, pero no eran capaces de confrontar el pecado de aquellos que estaban fallando delante de Dios. Son personas que traen destrucción a la iglesia, pudrición, y son cosas que incluso para los ojos de las personas que no son cristianas, son cosas malas, vergonzosas. Acá se habla de fornicación. Era que un hombre estaba con la mujer de su padre. Ok. Yo hablaba en la semana con una mujer que me decía que ella iba a una iglesia. Nuevamente esto de los amigos de los hijos, los amigos del parque, ¿ya? Hablaba en la semana con esta mujer que me decía que iba a una iglesia antes
pero que ya no aguantó más, que era una experiencia horrible, que había conflictos, que se agarraban, básicamente eso. Yo no entraré en detalles ahí de cuáles eran las razones de todo eso, tampoco los conozco, tampoco conozco tanto a ella, pero me contaba que todos los vecinos lo notaban. Y ella salía a comprar el pan, salía a barrer la calle y todos sabían que la iglesia estaba podrida. ¿Y qué hacían? Yo le decía, bueno, esas cosas pasan, en la iglesia son pecadores, pero ¿qué hacían los líderes frente a esto? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque claro, ella me decía, ellos recibían los diezmos de esas personas y cambiaban los autos y llegaban en grandes autos geniales, estaban cómodos. ¿Por qué descender ahora a lo excesivamente molesto de llamarle la atención a un hermano por su pecado? ¿Y qué pasaba si yo le llamo la atención a ese hermano y ese hermano deja de congregarse? O peor aún, deja de diezmar. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Quizá no tenía nada que ver con los dineros, pero el hecho de confrontar el pecado ya es una invitación a ganarse un dolor de estómago gratis, un dolor de cabeza gratis. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué molestarme? Si la iglesia sigue funcionando bien igual y el domingo vienen acá y se ven hermosos. El nombre de Cristo es pisoteado por el pecado, pero la iglesia funciona bien. La liturgia funciona bien. La transmisión sale excelente. Yo estoy bien. Los hermanos sufren, pero yo estoy bien. ¿Por qué los corintios no querían confrontar el pecado de esta persona? Miren ahí el versículo 2, de hecho está en la pantalla, lo explica. Y vosotros estáis envanecidos. Nuevamente el versículo 2 lo explica. Porque era un lamento. Era un lamento hacer esto. Era una verdadera molestia. Era un parto tener que hacer esta tarea. Mejor esconderlo debajo de la alfombra. ¿O no? En resumen, no confrontaban el pecado de los demás por simple y puro egoísmo. Y nada más que eso. ¿Y quiénes eran? Obviamente hay más pecados de por medio. ¿Y quiénes eran los que se enteraban de todos estos conflictos que ocurrían en la iglesia? Los demás, los vecinos, los que no iban a la iglesia. Miren, de hecho el capítulo 6 cuenta que como ellos no eran capaces de solucionar los conflictos dentro de la misma iglesia, entre los hermanos, ¿qué hacían los hermanos cuando tenían conflictos? Se iban a los juicios, se iban a donde los no creyentes, a que ellos decidieran qué era lo bueno y qué era lo malo, a que ellos tomaran las decisiones. Es como que hubiera conflictos en esta iglesia y los lleváramos a este programa de La Jueza en Chilevisión, no sé si todavía lo dan, o esta cosa de la doctora Polo, caso cerrado, y allá tratáramos los problemas que ocurren acá. Da risa, es ridículo, pero es precisamente lo que estaba pasando acá. Por el puro egoísmo de no querer sufrir el confrontar el pecado de los demás hermanos, ¿y qué van a decir? Es que esta iglesia es una iglesia guafiesta, donde siempre te están diciendo que tú eres pecador, y fui una sola vez a esa iglesia y empezaron a hablar de pecado. Entonces mejor no, porque no me conviene a mí. A mí me conviene que ustedes se queden y que sigan. Eso es lo que me conviene. Egoísmo. Sabiendo incluso que la iglesia podría llegar a estar en una relación hermosa si ese pecado es trabajado, si ese pecado es confrontado y erradicado, la iglesia podría ahora tener una relación más cercana, más íntima, una relación linda. ¿No has soñado quizás con eso? No, pero mi comodidad es primero. ¿Cuál es el pecado? El egoísmo. Una quinta, no voy a mencionar muchas, pero ahí después de esta ya voy a ir avanzando un poquito más rápido. Nuestro cuerpo no lo cuidamos como si fuera templo del Espíritu Santo. No entendemos que lo que tenemos acá es de Dios y que tenemos que velar por eso. Pero únicamente mi cuerpo mío. 1 Corintios 6:18. Ahí dice, huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y así uno puede ir viendo toda la carta de Primera a los Corintios y darse cuenta una y otra vez, esto es por ellos, el ego, el yo, el problema de una iglesia que velaba por lo suyo. En el capítulo 7, versículo 3 y 4, capítulo 7, versículo 3 y 4, se ve que el egoísmo no es trabajado en los matrimonios. En el capítulo 7, versículo 12 y 15, dice que había divorcios en la iglesia entre creyentes por razones egoístas. Capítulo 7, versículo 32 y 34, al 34. Las prioridades de los solteros eran egoístas. En el capítulo 8, despreciamos a los hermanos más débiles en la fe. ¿Qué nos importa que ellos se ofendan por esto? Son inmaduros y los despreciamos por eso. Capítulo 9, no tenemos como digno de honor, de sustento a los líderes de la iglesia y dejamos que sufran, así como los corintios despreciaban a Pablo. Y llegamos entonces al capítulo 10, mira el capítulo 10, versículo 23 y 24. 10, 23. Todo me es lícito. Fantástico. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mira el versículo 32, hasta el 33 también. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, eso significa a nadie, a ningún tipo de persona, independiente de dónde venga, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, ¿qué cosa? Mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Eso está diciendo. Llegamos entonces al capítulo 12, y el capítulo 12 es conocido como el capítulo de los dones espirituales. Y todos, ya hablé de eso, todos reciben un don para servir en la iglesia. Pero no diga uno que porque tiene un don más llamativo es mejor que los que tienen un don más que no se ve, más invisible. Porque ese era el caso de los corintios. No, sino que todos los miembros de la iglesia se necesitan el uno al otro. Todos son necesarios, todos son importantes acá. Y el cuerpo debe estar unido, que no se te caiga el brazo, que no se te salga el hombro así tan fácil. El cuerpo tiene que estar bien unido, preocupado por los demás. Mira, 12, versículo 25. Acá está, sí. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y entonces llegamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 de Primera de Corintios es muy conocido. Es famoso. De hecho, se le conoce como el capítulo del amor. Y después lo vamos a leer nuevamente. Pero paremos un poco. Pregunta. ¿Por qué Pablo escribe Primera de Corintios 13? ¿Por qué Dios guió a Pablo a escribir Primera de Corintios 13? O sea, estamos viendo una iglesia, vimos todos los capítulos hasta acá, y en todos se ve puro egoísmo en Corinto. Solo egoísmo, y de pronto aparece un capítulo que se usa para los matrimonios. Un capítulo dedicado a los novios enamorados. Y luego en el capítulo 14, ¿saben lo que dice? La iglesia tiene que esforzarse al máximo para la edificación de los demás. Esto no es egoísmo. Y vuelve al tema. Dejen de pensar en ustedes solamente. Preocúpense de los demás que tienen que crecer espiritualmente. Dejen de ser tan egoístas. Ahora, ¿qué hace el capítulo 13 ahí? ¿Por qué está ahí? En medio de todo esto, ¿por qué Dios lo coloca ahí? La razón del capítulo del amor no era un paréntesis dedicado a la pareja que se iba a casar el próximo domingo.
No era eso. No era escribir un Cantares 2.0. No era que Pablo se puso medio romántico de repente y se le mezclaron las hojas y metió entre toda la carta a los Corintios una hoja que no tenía que ir ahí. No era eso. Todos los demás capítulos nos dicen el problema de la iglesia es que está llena de egoísmo. Y el capítulo 13 nos dice el problema de la iglesia es que no tiene amor. De eso se trata primera los Corintios 13. Los demás capítulos nos dicen esto, dejen de ser egoístas. Y el capítulo 13 nos dice, comiencen a amarse los unos a los otros. ¿Se entiende? Capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido. ¿Se entiende ahora un poquito más? ¿Tiene un poco más de sentido? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si yo no estoy dispuesto a sufrir por otros, es porque todavía me queda egoísmo. Y eso es muy probable, somos pecadores. Pero necesito llenar eso con amor. Necesito fortalecerme en eso. Ahí tiene que estar tu foco ahora. Huir de lo malo y seguir lo bueno. Eso lo dice la Biblia en varias partes. Deja el egoísmo, sigue el amor, Iglesia de Corinto. Deja el egoísmo, sigue el amor, Iglesia del Bosque. Todos, yo. Si yo no estoy dispuesto a soportarlos a todos, y en todo es porque aún me queda egoísmo y eso tiene que ser erradicado. Guido, elimina eso de tu vida, confiésalo al Señor. Señor, limpia mi corazón. Tiene que comenzar a reinar el amor en mi vida. Pero suena poco práctico. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Algo hablé del capítulo 14. ¿Qué nos enseña primera de Corintios? Obviamente toda la carta. Y es una carta dedicada a tratar el tema del egoísmo. Hay un problema ahí y que ojalá el ideal sería esta iglesia con amor, viviendo en amor, fortalecida en eso. Consejo práctico 1. Estudien detenidamente primero a los Corintios. Si ves egoísmo en tu vida, ojo, hay una carta dedicada a eso. Son 16 capítulos. No es que Dios no lo considere, es que no sé qué puede hacer Dios por mí. Hay 16 capítulos, obviamente yo leí un poquito, un 1% de la carta. Segundo consejo, sigamos leyendo ahora, capítulo 15. Y yo ahora podría hacer la misma pregunta, ¿por qué Pablo escribe esto? Pregunté, ¿por qué Pablo escribe el capítulo 13? Ahora, ¿por qué Pablo escribe lo que yo voy a leer ahora? Capítulo 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Voy a leer hasta el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El Evangelio, esto es indispensable, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y podría seguir ahí, pero es el Evangelio de Dios muriendo por los pecadores. Inicial, ¿por qué Pablo está hablando de eso? Versículo 57. Es largo el capítulo 15. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Entonces, no pienses, siquiera se te pase por la cabeza creer que vas a derrotar el problema del pecado en tu vida si no habitas acá, si no te quedas acá, si no construyes tu morada acá. Quédate un poco más ahí en el capítulo 15. Por algo les prediqué el Evangelio, que Cristo murió por ustedes los pecadores. Y ahora tu vida está siendo transformada. Y el trabajo que Dios hace no es en vano. Entonces ve a Dios, anda con arrepentimiento a Él. Si no entiendes el Evangelio, si no crees el Evangelio, escucha esto. Jesucristo murió por pecadores egoístas, que pensaban en sí mismos solamente. Por eso murió Jesús. Por los pecadores que no tenían opción, que si iban así como eran a la presencia del Señor y se presentaban delante del Padre, el Padre los iba a echar de inmediato. ¿Qué crees si este no es tu reino? Este es el reino de Dios. Y acá se viene a adorar a Dios. Y tú llegas acá con tu ego, solamente contigo. Límpiate primero de eso. Y uno dice, pero ¿cómo me limpio? Si yo no puedo, ¿cómo me saco esto? ¿Con jabón? Necesito a alguien que me restaure, que me limpie. Necesito recordar este evangelio que recibí, en el cual también perseveramos. Persevera en esto, retén estas palabras, esto es clave. Que no sean vanas. Vive el poder del evangelio cada día. Cristo murió por tus pecados, no para que simplemente sigan ahí toda la vida. Dios está trabajando en tu vida hoy, mañana y hasta el fin. Pero tenemos que confesar eso. Él derrotó al pecado. Nos da la victoria frente al pecado. Pero si estamos duros y el Señor está ahí diciendo, quiero trabajar en tu vida, y nosotros lo estamos dejando fuera, simplemente, y no nos arrepentimos de esto, y no volvemos a ese primer amor ahora, obviamente vamos a seguir en este cáncer espiritual, pudriéndonos en este egoísmo. Pero si vamos ahí y recordamos, Cristo murió por este pecado y Cristo está transformando y va a llegar el día en que Jesucristo vuelva y haga todo perfecto y ahora ya está haciendo todas las cosas nuevas. Y podríamos seguir leyendo la segunda carta a los Corintios y ver que el Señor nos hace nuevas criaturas y nos va restaurando día tras día y la carta sigue. Está muy conectado. Pero acá, desde acá, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué consejo les puedo dar ahora a todos acá? Quizás si hablara en particular con cada uno y tuviera una consejería en un lugar silencioso, podría entrar a decirle a cada uno algo más práctico. Pero estando acá, con todos escuchando, ¿qué consejo puedo yo dar desde este lugar? Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿cómo se soluciona el problema del arrepentimiento? O sea, del egoísmo. Con arrepentimiento. Eso es. Y vayamos allá y permanezcamos firmes en esto. Y busquemos seguir adelante. Y cuando fallemos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pero hermanos, seamos abiertos a la idea de que somos y tenemos este problema en nuestra vida. No pensemos en que el egoísmo es el problema del otro. Yo ahora no estoy pensando, que sé que hay uno acá que es más egoísta que los demás. Dios también habla en mi vida en este momento. Y espero también que el Señor esté hablando a la tuya. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea honrado por medio de su palabra y para que tú te acerques más y más al Evangelio. Habitemos en eso. Quedémonos ahí. Por algo Pablo escribe el capítulo 15. Por esto les he predicado. Permanezcan firmes y retengan este precioso Evangelio. Oremos por esto. Señor, en este momento
sabiendo que solamente oramos porque tu gracia es más grande que nuestro pecado. Vamos a ti, Señor, sabiendo que vamos a un Dios de amor, a un Dios que perdona a egoístas, pero también a un Dios justo, que juzga el egoísmo. Te damos gracias por eso, Señor, porque lo trabajas en nuestra vida. No estás simplemente ahí tolerando cada cosa, sino que nos estás diciendo, y usas tu palabra ahora para que entendamos, Señor, la gravedad de esto, y que esto deshonra tu nombre, y que podemos, Señor, entrar ahora a una vida plena en ti, en amor a ti, gozosa en ti. Señor, límpianos de este problema tan terrible, que es contrario a tu persona, que es contrario a ti, nuestro Dios. Tu palabra dice que tú eres amor, pero nos damos cuenta que nosotros somos egoísmo. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón egoísta, centrado en nosotros, en nuestros bienes, se arrepienta, Señor, y vaya a ti, sabiendo que hay perdón, que tu gracia es tan grande y hermosa, Señor. Pero te pedimos, Señor, que guíes nuestro corazón por tu bondad, por tu benignidad, por todas tus misericordias, a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento no centrado en nuestra conveniencia, sino que un arrepentimiento centrado en honrarte a ti, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y no estamos acá simplemente haciendo terapia. No, lo hacemos para adorarte a ti, Señor. Y si podemos mejorar, si podemos cambiar, que sea para edificación de la iglesia y que sea para gloria tuya, Señor. Lo rogamos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.